Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles de un tema muy interesante que ha surgido en las últimas consultas que he tenido y que hay mucha diferencia en cuanto a tratamiento, pero también como que hay diferentes opiniones cuando hablamos de las intoxicaciones y las alergias. Es muy común que el paciente llegue conmigo a la consulta y me diga que tiene una intoxicación por mariscos o una intoxicación por algún medicamento. Y aquí podemos diferenciar estos términos porque en muchos de esos casos hablamos de un concepto que es más delicado, que puede ser una alergia a algún alimento o algún medicamento. Primero quiero comentarles lo que es una intoxicación, y en el tema de una intoxicación alimentaria, lo que se ve más común es que puede ser por algún alimento que esté contaminado, ya sea por un virus, un parásito, por un hongo, inclusive que esté mal preparado, que esté en malas condiciones de higiene o que ya haya perdido su caducidad o que esté echado a perder. Aquí hablamos de una intoxicación y los síntomas van a centrarse más en estos puntos. Pueden ser sistémicos, es decir, puede presentar fiebre si es una intoxicación muy complicada. Puede haber datos gástricos, que es lo más común, como dolor abdominal, puede haber náusea, puede haber diarrea, inclusive vómitos. Y también puede haber alguna alteración de cuerpo cortado, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, y esto puede ser los datos como más característicos. En el término de una alergia por ejemplo, o algún componente químico o algún alimento, los datos son todavía mucho más complicados. Puede presentarse, sobre todo lo más común, la lesión más característica son las ronchas, y el paciente entonces empieza a detectar que hay comezón en la piel, hay enrojecimiento, que estas lesiones causan mucha comezón. El paciente tiene muchas ganas de rascarse, inclusive puede haber hinchazón en los ojos, hinchazón en la nariz, en la boca, y producir síntomas mucho más complejos. Pueden ser reacciones graves. Este tipo de reacciones se pueden llamar anafilaxia, que es el término de la alergia más severa, y puede poner en riesgo muy severo, inclusive riesgo de muerte al paciente. Entonces no es una cosa fácil, no es un término mucho más sencillo. Muchas veces los pacientes minimizan estos datos. Se trata de un proceso alérgico, no de una intoxicación, y podemos tener un cuadro mayor de complicación si no lo tratamos de forma adecuada. En la intoxicación, con el hecho de que el organismo retire o depure el alimento que está en malas condiciones o que está contaminado por virus, parásitos u hongos, en términos de que se depura este alimento, los síntomas van disminuyendo. Muchas veces solamente se requiere una buena hidratación, medicamentos sintomáticos para la fiebre, para el dolor, para tratar la diarrea y sobre todo para evitar la complicación que puede dar por muchos vómitos o diarrea, que es la deshidratación. Pero en el término de una alergia o algún concepto de alergia a alimentos o medicamentos, aquí el tratamiento es diferente. Aquí tenemos que utilizar rápidamente medicamentos que sean antiinflamatorios. Ya hay un antídoto especial para este tipo de reacciones, sobre todo las reacciones anafilácticas o las más severas, que es la epinefrina. Es un antídoto ideal para este tipo de reacciones. Eso se puede inyectar y sobre todo cuando vemos complicaciones muy severas donde falta el aire, hay inflamación en la vía aérea, el paciente tiene hinchazón o ronchas por todo el cuerpo, sí es imperativo que utilicemos medicamentos de este tipo o en su defecto medicamentos derivados de la cortisona, que son los antiinflamatorios más potentes y que utilizados a dosis correctas, en el tiempo correcto y vigilados por el médico adecuado, no tendríamos ningún tipo de complicación. Lo más relevante es que ante una intoxicación por alimentos o por alguna sospecha de alergia, lo más conveniente es que acudan a su médico, que traten siempre este tipo de casos con especialistas, que les van a dar seguro la mejor opción de tratamiento y los mejores cuidados para que no se compliquen. El médico ideal que puede atender estos casos puede ser un alergólogo que sabrá diferenciar bien si es una intoxicación por alimentos o es un término de una alergia. Y lo más importante, como ustedes saben, en pediatría es siempre ir un paso más adelante de los padecimientos.